Grabación. Bien, entonces hoy día vamos a revisar el, el capítulo 4 del material que tiene que ver un poquito con la ortodoxia y el cisma que ocurrió. En este caso, eh, estamos hablando del periodo entre 1563 y 1618, donde ya había comenzado la reforma cristiana y donde también ya había comenzado también la Contrarreforma. Y aquí vamos a ver un poquito cómo dentro de los mismos hermanos o cristianos, digamos que en su primer tiempo formaron parte de la Reforma, hubieron algunas discusiones que, que fueron bien profundas y que necesitaron de ciertos concilios para poder dar razón de las posturas que fueron tomando estas personas. Entonces, hay que decir un poquito que cuando hablamos de esta palabra credo, ¿no? Que se deriva de o viene del latín credo y quiere decir creo, no representa en el fondo una imposición intelectual que sea árida en sí misma, sino en el fondo se trata de custodiar amorosamente la verdad que finalmente hace libre a los cristianos. Entonces, para la tradición reformada, ¿no? Una confesión es una explicación que es un poquito más elaborada, ¿no? Que busca precisar definiciones de la fe y siempre frente a las distorsiones que provocan los errores que muchas veces aparecen en la iglesia. Y especialmente estamos hablando de aquellos que surgieron en este periodo de la Reforma Protestante. Entonces hay que analizar todo esto y notar que la verdadera o el verdadero cuestionamiento que podemos tener en la historia de la Iglesia nunca ha sido la Biblia, ¿no es cierto?, contra los credos, sino se trata de la fe probada y aprobada, en este caso por el cuerpo colectivo de Dios, que enfrenta de alguna forma el juicio privado de algunas personas que intentan interpretar la, la escritura sin, sin la ayuda de la sabiduría acumulada de la iglesia. O sea, por algo han surgido los credos. No ha sido el desarrollo de la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad o de Cristo mismo, no fue de un día para otro. Entonces muchas veces la gente se salta esto y comienza, empieza, digamos, a intentar crear doctrinas a partir desconociendo, digamos, esta historia. Cristo mismo y el apóstol Pablo en, en la palabra de Dios nos ordenan que nosotros confesemos nuestra fe públicamente y nos recuerda que finalmente si estamos callados frente a estas cosas eh, es una forma de infidelidad. Entonces por eso se hace necesario precisar esta doctrina. Entonces la ortodoxia es podríamos llamarlo o utilizar la figura de un cerco protector que el Espíritu Santo ha ayudado a construir para que el mensaje puro de la redención de Cristo no se, no se vaya diluyendo ni se vaya por cualquier otro camino. Y el cisma de las divisiones, ¿no? Aunque muchas veces puedan parecer dolorosas, surge muchas veces como la consecuencia inevitable de trazar una línea de fidelidad absoluta al señorío de Jesús
frente a estas innovaciones que de alguna forma amenazan con oscurecer su gloria, porque cada vez que se atenta contra alguna de estas doctrinas, finalmente se está atentando contra, en este caso, como vamos a ver, contra el señorío de Jesucristo. Entonces, al estudiar estos símbolos, estos credos, estas confesiones, no estamos de ninguna forma sacrificando el principio, uno de los principios de la reforma, que es la sola escritura, ¿no? En el fondo, lo que se está haciendo aquí es afirmando que la Biblia es nuestra única regla de fe infalible, mientras que las confesiones también cumplen el rol de ser autoridades derivadas de la escritura, que en el fondo brillan con la luz reflejada en lo que la Biblia enseña. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a comenzar hablando de esta especie de vacío institucional que queda luego de la reforma. Obviamente, cuando comenzó esta reforma, eh, cuando Martín Lutero, ¿no es cierto?, clava su tesis en la Catedral de Wittenberg, y después se empieza a desarrollar la reforma, hubo mucho ímpetu, hubo mucho reformador, ¿no es cierto?, que se, se dispuso, ¿no es cierto?, toda su energía para que esto fuera tomando forma. Pero luego de ello, la iglesia que comenzaron, ¿no es cierto?, a salirse de la iglesia católica, se enfrentaron con un desafío que fue bien crítico y que se denomina y aparece allí al principio como ese vacío institucional que ocurrió en ese periodo. Hubo una carencia notable después de ello de buenos teólogos, pastores, ¿no es cierto?, y maestros que fueran capaces de satisfacer una demanda que profunda, ¿no?, de instrucción bíblica que las nuevas congregaciones requerían, porque empezaron a nacer estas iglesias a partir de la Reforma, pero se necesitaban, ¿no es cierto?, que el sustento para ellas mismas, y en algún punto se encontraron con que faltaban maestros que pudieran enseñar los principios de la Reforma en la iglesia. Entonces, hubieron muchos ministros del antiguo sistema romano, llámense sacerdotes, ¿no?, que se habían convertido a la fe evangélica, pero su preparación técnica a menudo, digamos, no tenía la suficiente profundidad doctrinal y también la exigencia exegética que el sistema calvinista demandaba. O sea, cuando hablamos de cómo nos acercamos a la interpretación de la Biblia, no no es baladí, no es fácil. Se requiere estudio, y allí se encontró que estos sacerdotes les faltaba preparación. Entonces, y obviamente esto produjo y se sintió muy fuerte, especialmente en la formación de los jóvenes. Este grupo, ¿no es cierto?, que siempre por su propia naturaleza no siempre va a encontrar motivación en las grandes discusiones que mantienen los adultos, pero que de alguna forma los líderes de esta época identificaron como el eslabón, podríamos decir, más vulnerable ante la marea que empezó a surgir ahora de la contrarreforma, porque esto no quedó ahí. O sea, la iglesia comenzó la reforma e inmediatamente hubo una reacción que se denominó la contrarreforma. Entonces, nosotros hoy día mismo debemos tener responsabilidad en cuanto a que el conocimiento de la fe no se transmite por osmosis, ¿no? O sea, no es por estar uno al lado del otro, sino que requiere herramientas pedagógicas, ¿no es cierto?, sólidas, que finalmente combatan la ignorancia del pueblo
y también proporcionen una fe firme contra los errores doctrinales que van a surgir siempre y también las disputas eclesiásticas que siempre están a un paso nuestro, ¿no? Y los reformadores entonces comprendieron que para que esta luz, ¿no es cierto?, que empezó a brillar de Cristo, permaneciera encendida en las siguientes generaciones, no bastaba, ¿no es cierto?, con haber salido y haber dicho rompemos con la Iglesia Católica, ya nos vamos, ya estamos lejos de la sombra del papado, sino que surgía una necesidad imperativa de edificar de alguna forma una estructura educativa que finalmente llenara este vacío y llevar a anclar la fe de los creyentes en una fe ahora que pudieran comprender, amar y defender con convicción bíblica. Entonces, esa fue la motivación y el hecho mismo de haberse encontrado con este vacío institucional, lo que ayudó a que se fuera profundizando en la doctrina que formaron el núcleo, ¿no es cierto?, de la reforma. Es así, ¿no es cierto?, como nace en Alemania este famoso, y de allí nace el fundamento de este catecismo de Heidelberg, ¿no? Y ahí aparece la fecha en que se redactó, fue en el año 1563, y se responde ahí a una petición del príncipe Federico III, eh, del Palatinado, que era el, el sector, ¿no es cierto?, donde él vivía, y surge este catecismo como una de las expresiones más hermosas y pastorales del sistema calvinista. Está diseñado específicamente para llenar ese vacío educativo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y quienes lo redactaron fueron hombres notables de aquella época como Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano. Entonces, se distingue este catecismo, ¿no? Por la forma en que se dirigían a los lectores, un tono moderado, cálido y profundamente personal, y que finalmente se estructuró a partir, ¿no es cierto?, de la carta a los romanos para guiar, digamos, al creyente a través, primero hablando de la miseria del pecado, como aparece, ¿no?, en el capítulo 1 de Romanos, de la redención en Cristo y la vida ahora de gratitud que brota, ¿no es cierto?, de ahora estar en Cristo. Entonces, esto hace que este catecismo de Heidelberg sea un fundamento inquebrantable también para nuestra propia ortodoxia, y porque su enfoque es cristocéntrico en forma radical. Y eso es súper importante. Entonces, lo primero que establece y la primera pregunta que aparece eh, es que nuestro único consuelo en la vida y en la muerte es que no nos pertenezcamos o que no pertenezcamos, ¿no es cierto?, a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo, quien finalmente con su preciosa sangre ha satisfecho por todos nuestros pecados. Entonces, a diferencia de otros documentos que aparecieron también, que muchas veces pueden parecer como más de un carácter más frío, ¿no es cierto?, más, podríamos denominar más legalista incluso, este catecismo habla al corazón del fiel. Entonces, finalmente le asegura, le da la certeza que Dios le va a guardar, ¿no? De tal manera que ni un solo cabello de su cabeza va a caer sin la voluntad del Padre Celestial. Y que por medio de la intervención también del Espíritu Santo le va a asegurar, por supuesto, la vida eterna. Entonces, esta forma de escribir transforma este catecismo en una teología que se traduce finalmente en piedad viva, enseñándonos que la fe no solamente es un conocimiento seguro,
sino que es una confianza que se nos infunde por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio. Entonces, la cual de esta forma nos incorpora en Cristo y nos hace partícipes de los beneficios por pura gracia. Entonces, es algo muy importante y cómo combatió, ¿no es cierto?, este documento, esta ignorancia religiosa, especialmente en la juventud, y proporcionó esta base sólida, ¿no?, para la enseñanza de la fe reformada contra la reforma que estaba surgiendo en esos momentos. Bueno, también, eh, aunque catecismo, ¿no es cierto?, se conoce por esta calidez pastoral, por esta forma de escribir, ¿no es cierto?, que es tan personal, pero tampoco dudó en cuanto a trazar una línea de separación tajante frente a los errores que comprometían la suficiencia, ¿no?, de la obra de Cristo. Entonces, y aquí aparece un análisis acerca de cuando se integró y se agregó esta pregunta 80, que fue añadida luego de que ya se había terminado, pero a petición de Federico III, y era una reacción directa a las decisiones del Concilio de Trento, y marcaron un punto de inflexión en la definición, ¿no es cierto?, de la identidad reformada frente a la misa papal, porque es muy diferente, ¿no? Eh, Al analizar, ¿no es cierto?, esta pregunta 80, encontramos una defensa feroz de la Cena del Señor, como un testimonio de la remisión perfecta de pecados obtenida, ¿no?, por el único sacrificio de Cristo cumplido una sola vez en la cruz, porque en el fondo ustedes saben que en la misa el catolicismo entiende que cada vez que se hace una misa, Cristo es nuevamente crucificado, porque para ellos efectivamente es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que hay allí. Entonces, este catecismo denuncia en esa pregunta 80 que la misa, al enseñar esto, ¿no es cierto?, que Cristo debe ser ofrecido diariamente por mano de los sacerdotes, y al exigir la adoración de las especies, ¿cuáles son las especies? El pan y el vino, no solamente es una negación del sacrificio consumado de Jesucristo, sino que también ellos lo denominan una idolatría maldita. Entonces, esta distinción no se trata solamente de un mero tecnicismo litúrgico, como podríamos llamar, sino finalmente es una batalla por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por la gloria de nuestro Redentor. ¿Por qué? O Cristo pagó por todo de una vez por todas, o caemos en la cuenta de que ese sacrificio fue incompleto. Entonces, esta enseñanza eh, se debe aplicar para recordar a nuestros hermanos, a nuestras congregaciones, que Cristo realmente no está corporalmente en el pan, sino está en los cielos, ¿no es cierto?, a la diestra del Padre, desde donde nos gobierna y donde desea ser adorado, como bien le dijo en esta conversación con la samaritana, en espíritu y en verdad. Entonces, al rechazar, porque esta doctrina tiene el nombre de transubstanciación, o sea que la sustancia se transforma, eso es transubstanciación, y las sustancias son el pan y el vino. Y al rechazar esto y el carácter sacrificial de la misa, porque son dos cosas, una es que se transforma y el otro es que se sacrifica finalmente a Jesucristo cada vez que se hace la misa, estamos protegiendo de esta forma la conciencia del creyente, asegurándole entonces que su redención depende de una obra que ya está terminada e infinitamente suficiente, en la cual descansamos por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y no por las repeticiones rituales humanas. Otra cosa que también siempre hay que decir que se enseñara, y todavía se enseña por la Iglesia Católica, que la misa es regenerativa, que por sí sola puede regenerar a las personas, y eso
también es una aberración, porque el que produce esta obra es el Espíritu Santo. Entonces, eh, este concilio de Trento se llevó a cabo en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, y en varias sesiones entre los años 1545 y 1563, y fue convocada originalmente por el Papa Paulo III. Y finalmente el objetivo era oponerse al progreso de la reforma protestante. Eh, y ahí, bueno, también se agregaron los libros apócrifos, entre otras cosas, eh, y se habló de cómo lo más importante que vimos ahora de la Eucaristía y la misa, como ellos la entendían. Bien, ahora vamos a ver a Jacobo, vamos a hablar un poquito de Jacobo Arminio y cómo este choque teológico que ocurre con él. Entonces, ya vimos lo externo, que es este concilio de Trento y el tema de la misa y cómo el catecismo de Heidelberg lo trata. Pero también internamente, incluso podríamos decir dentro de los muros, hablando metafóricamente de la Reforma, la ortodoxia también fue desafiada por algunas voces internas. Y aquí tenemos a uno de sus más famosos representantes, Jacobo Arminio, y fue uno de los tratadores más influyentes de su tiempo. Es como una paradoja porque él fue educado, digamos, en la más pura tradición calvinista, bajo Teodoro de Beza, y Teodoro de Beza fue uno de los discípulos aventajados de Calvino en Ginebra. Entonces Arminio comenzó a discrepar, ¿no es cierto?, de los postulados principales o fundamentales de la gracia, especialmente en lo que se refiere a la predestinación y la soberanía de Dios. Este choque teológico, entonces, que él empezó a forjar en su mente y que después lo, lo discutiera, eh, no fue algo superficial, sino que fue algo bien profundo, ¿no? Golpeó finalmente el centro del monarquismo, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de monarquismo es que decimos que la salvación proviene solamente de Dios, y todo lo relacionado con la salvación proviene de Dios. Eh, este monarquismo divino, ¿no es cierto?, defendido por tanto Calvino como por Agustín. Lo comienza Calvino, Agustín, y lo reafirma Calvino. Entonces, Arminio sostenía de alguna forma que la voluntad humana jugaba un papel determinante en el proceso de la salvación, introduciendo entonces una forma de sinergia que ponía en duda el decreto inmutable de Dios, porque si finalmente la salvación está en lo que decido yo, ¿qué poder tiene Dios en cuanto a ser soberano, ¿no? Y, y le quitamos, digamos, esa soberanía a Dios. Entonces, mientras la fe reformada nos plasmada, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver en el artículo 16 de la Confesión belga, enseñaba una predestinación clara, basada, como nos enseña la palabra de Dios, en el puro beneplácito o en el puro afecto de su voluntad, dice, en el puro beneplácito divino. Entonces, Arminio se dejó de alguna forma persuadir por argumentos que promovían finalmente la idea de una gracia universal, lo que se conoce como el universalismo, y un libre albedrío, ¿no es cierto?, que podía resistir el llamado del Espíritu. Entonces, este desafío que plantea Arminio obligó a la Iglesia a profundizar, ¿no?, en la comprensión de la depravación humana, la eficacia de la redención. Porque si el hombre tiene la última palabra sobre su salvación, entonces la gloria de Cristo, ¿no es cierto?, como Salvador perfecto, se ve oscurecida por el mérito humano de la decisión. Ese es el tema de fondo, ¿no? El caso de Arminio, ¿no?, nos advierte que el error a menudo
no viene de afuera, y ha pasado y va a seguir pasando, sino de un deseo finalmente sutil del corazón humano por conservar, digamos, una esfera de autonomía, ¿no? Frente a la soberanía absoluta de nuestro Dios y Redentor. El orgullo humano, siempre presente, ¿no? Que yo puedo decidir o tomar mis propias decisiones. De aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, eh, el memorial o este pliego de protesta que es conocido como la remonstrancia en 1610. Entonces, tras la muerte de Arminio, que él murió en 1609, los seguidores de él formalizaron ahora esta disidencia en un documento de 5 artículos conocido como la Remonstrancia o pliego de protesta, el cual representó un cisma, una división importante, doctrinal, que se abrió en las iglesias de los Países Bajos. Y en este manifiesto los arminianos propusieron una visión de la salvación que ponía al hombre en una posición de cooperación necesaria con Dios, que el hombre cooperaba para su propia salvación. Afirmaron entonces que la elección condicional, basada en la fe prevista, o sea que Dios sabía que la persona iba a tener fe, por eso lo salvó, eh, también afirmaban la expiación universal, donde finalmente ellos afirmaban que Cristo murió por todos, pero no aseguró la salvación de nadie en particular. Eso es como raro, ¿no? Y la idea también de que la gracia divina es resistible por la voluntad humana, o sea que yo me puedo negar al llamamiento eficaz que luego surgió a partir de este pliego, ¿no? Entonces, crucialmente, dejaron abierta la posibilidad de caer de la gracia, o sea, de perder la salvación, lo que introducía una profunda incertidumbre, por supuesto, en la seguridad eterna del creyente en Cristo. Entonces, eh, cuando analizamos este documento, vemos el eco, ¿no es cierto?, del antiguo pelagianismo, que surgió mucho antes, ¿no? Que aunque admite la necesidad de la gracia, la subordina finalmente al sí del pecador. Pelagio decía que el hombre nace en bueno y que el entorno lo vuelve malo, y que finalmente tenemos un libre albedrío que nos puede ayudar también por nuestra propia naturaleza a buscar a Dios. Entonces, esa es la idea de Pelagio. La remonstrancia, este pliego, ¿no?, que aparece en esta época, no fue solamente un papel de quejas, fue la matriz de este cisma que obligó a la Iglesia Universal a declarar, ¿no es cierto?, con absoluta claridad que la fe y el arrepentimiento no son condiciones que nosotros ponemos para que Dios nos elija. Entonces, no es que nosotros pongamos fe o que Dios supo que nos íbamos a arrepentir y que por eso Él nos eligió, sino que la fe y el arrepentimiento son dones soberanos, son regalos soberanos que Dios otorga, digamos, eficazmente a sus elegidos, para que mediante ellos lleguen infaliblemente a la gloria. Entonces, este documento nos enseña que cualquier sistema teológico que dependa de la inconstancia humana terminará robando al creyente su consuelo y a Dios la honra exclusiva en la redención. Entonces, no somos nosotros en ninguna parte los que decidimos, ¿no es cierto? Y si estuviera el 0,0001% de la salvación en nuestras manos, no cabe ninguna duda que la arruinaría. Entonces, por eso es tan importante para nosotros defender todos estos puntos, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la respuesta institucional que se conoció entonces como el Sínodo de Dort en el año 1618. Entonces, frente a esta crisis, ¿no es cierto?, que provocó este documento conocido como la Remonstrancia, los estados generales ahora de los Países Bajos
convocaron lo que sería uno de los concilios internacionales más representativos de las iglesias reformadas, que fue llamado el Sínodo de Dort. Después se conocieron como los cánones de Dort, ¿no? Celebrado en el año ahí, aparece entre el año 1618 y 1619. Eh, este sínodo, ¿no? Que reunió a muchos hermanos en la fe, no fue simplemente una asamblea política, como algunos pueden pensar, sino finalmente se trata de una respuesta institucional de profunda madurez teológica, donde delegados de varios países, de Holanda, Inglaterra, Escocia, Alemania, Suiza, se reunieron durante 154 sesiones para poder juzgar estos 5 puntos en disputa. 154 sesiones, imagínense cuánto tiempo estuvieron ahí revisando, ¿no es cierto?, estos 5 puntos. Eh, este sínodo actuó finalmente como un tribunal de la verdad. Y no, aquí finalmente no se trataba de inventar, ¿no es cierto?, nuevas doctrinas. El, el, la- el hecho y por qué se juntaron era para explicar de alguna forma el sentir ortodoxo, ¿no es cierto?, que ya latía en las confesiones que ya vimos, como la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, frente ahora a las innovaciones arminianas, a estas ideas de Arminio. La importancia de Dort radica en esta defensa judicial de la soberanía de Dios en la salvación. Finalmente, todo esto se trata de eso, de si Dios es soberano o no es soberano. O sea, nosotros somos hijos de Dios, creemos en la soberanía de Dios o no. Pero aquí fue defendido en forma judicial. Eh, el sínodo rechazó los artículos de la protesta, estos 5 artículos que ya nombramos, y ratificó que la redención es una obra de Dios, ¿no es cierto?, de principio a fin. No existe intervención humana. Eh, está garantizado por la soberanía de Dios. Eh, Incluso la fe misma, la Biblia nos dice que es un don, que es un regalo de Dios. Entonces, como iglesia, aprendemos que de Dort, ¿no es cierto?, que el deber institucional, ¿no es cierto?, de la iglesia es proteger el depósito de la fe, es proteger realmente lo que creemos frente a estos errores, ¿no? Que bajo apariencia de piedad, porque es re bonito, de alguna forma, y muchas congregaciones caen en eso y nos recriminan, ¿no? Sobre todo cuando dicen, no, si citan mucho Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y dicen, no, ahí dice que todo el mundo, todas las personas tienen la posibilidad. Pero bueno, vamos a ver en un análisis un poquito más, no tan profundo, pero vamos a ver que eso no es así. Entonces, el deber de la iglesia eh, es proteger, ¿no es cierto?, el depósito de la fe frente a estos errores que bajo esta apariencia, ¿no es cierto?, de ser piadoso, diluyen la eficacia de la cruz. Entonces, porque finalmente decir que algo de la salvación está en la voluntad humana o que se puede perder, es decir, que la obra de Jesucristo en la cruz no fue eficaz, que no tuvo el poder para salvarnos, ¿no es cierto?, por la eternidad. Entonces, al terminar, ¿no es cierto?, este sínodo, no solamente preservó la doctrina, sino que aseguró también, por supuesto, el consuelo de los santos, recordándonos que nuestra salvación descansa firmemente en las manos de un Salvador que nos falla y un Espíritu que aplica la gracia con un poder irresistible. Veamos ahora esta matriz del sismo, estos 5 puntos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta definitiva del sínodo se cristaliza
en estos 5 puntos y lo que se conoce como los cánones de Dort. Hay que decir que, bueno, a esto se le llama popularmente, ¿no es cierto?, los 5 puntos del calvinismo, pero tenemos que ser precisos, está bien ponerle la etiqueta, ¿no? Pero Calvino ya había muerto hace rato, hace casi 100 años, entonces no participó él, sino que en el fondo se le llama así porque la doctrina que él plantea, ¿no es cierto?, son las que se defendieron. Pero se le llama el calvinismo porque son representativos de la fe reformada. Entonces, estos cánones, esta matriz que aparece ahí, no, obviamente no pretende cubrir toda la teología sistemática, sino que finalmente funcionaron como una matriz judicial para refutar punto por punto los errores de los 5 puntos de Arminio. Entonces, primero nacen los puntos de Arminio y luego esta es la respuesta que finalmente queda como los 5 puntos conocidos hoy día como del calvinismo. Entonces, a través de lo que se conoce como la depravación total, ¿cierto? La elección incondicional, la expiación particular o limitada en su alcance eficaz, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, el sínodo entonces reafirma que la salvación es del Señor. Dios es el autor y el consumador de la salvación. Entonces, esta matriz doctrinal es intensamente cristocéntrica. Nos enseña entonces que Cristo no murió meramente para hacer la salvación posible para aquellos que decidieran creer, porque podría llegar el punto en que nadie crea. Entonces, murió de más, podríamos decir, sino que murió eficazmente para salvar de manera real y personal a su pueblo elegido. La profundidad entonces de análisis que se ve en los cánones de Dort, ¿no es cierto?, nos muestra que si estamos en Cristo es porque Él nos eligió por su puro beneplácito, nos redimió con su sangre, nos llamó poderosamente por su espíritu y nos preserva infaliblemente. No se va, no hay forma de que caigamos de la gracia, ¿no es cierto?, hasta el fin, a pesar de nuestras debilidades y caídas temporales. Entonces, estos 5 puntos se transforman de alguna forma en un cerco protector que exalta la gloria de la gracia divina y por otro lado humilla la soberbia humana, recordándonos que todo lo que somos y tenemos en la fe lo debemos a la misericordia inmerecida de Dios, quien ordena tanto el fin como los medios de nuestra salvación eterna. Eso es, en resumen, lo que estos 5 puntos, ¿no es cierto?, nos enseñan y que finalmente se convierte en un ancla firme de nuestra alma, al darnos esa seguridad, al darnos esa tranquilidad y esa claridad con respecto a la soberanía y al sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cualquier otra cosa, de alguna forma, es atentar contra la soberanía, contra el poder de nuestro Dios, contra la eficacia de su decreto divino. Entonces, por eso es tan importante tener claridad en estos puntos, por eso es tan importante estudiarlos siempre, para poder dar razón a aquellas personas y muchas iglesias, digamos, que hoy día, ¿no?, se catalogan como arminianas cuando enseñan que finalmente es la persona la que decide si es salvo o no. Y, ¿no es cierto? Vamos a ver que hubieron muchos seguidores de esta doctrina y hasta el día de hoy es muy popular y ustedes ven estas cruzadas evangelísticas donde dice levanta la mano y eres salvo y la gente entra a las estadísticas como si fueran salvos cuando en realidad el único que puede hacer eso
¿no es cierto? Es la acción, el único que nos puede regenerar de nuestro pecado es la acción de Dios por medio de su Espíritu Santo que nos regenera. Bien, veamos qué pasó luego, ¿no? De el eco histórico, como podemos llamar, de esta disidencia que sucedió después. Entonces, aunque el sínodo de Dort, ¿no es cierto?, eh, derrotó, digamos, teológicamente hablando, al arminianismo en su momento, porque fue así, el cisma de alguna forma se propagó, ¿no? Tuvo un eco histórico que se expandió mucho más allá ahora de los Países Bajos, mucho más allá de Holanda, ¿no? Eh, encontrando tierra fértil en muchos movimientos disidentes de la Reforma, no solamente disidentes de la Iglesia Católica, ahora disidentes de la Iglesia Reformada. Entonces, las tesis de Arminio influyeron profundamente en algunos bautistas como John Smith y Thomas Helwys, quienes en su exilio, digamos, de la Iglesia Reformada, adoptaron esta idea de que Jesús, digamos, murió por todos eh, los hombres sin distinción. Entonces, dando origen a una congregación que se conoce como los bautistas generales, que no son todos los bautistas. En Estados Unidos debe haber hoy día bautistas generales. No están asociadas con la Convención de Bautistas del Sur, que es más reformada, entre comillas, en su doctrina, pero sí ellos tienen problemas de cuando en cuando por esta doctrina de Arminio. Entonces, con el tiempo, digamos, este pensamiento que parecía de alguna forma haberse adormecido eh, bajo la disciplina, ¿no es cierto?, que luego del sínodo ocurrió en Holanda, resurgió también con una fuerza imparable en el siglo XVIII a través de un evangelista conocido como John Wesley, que fue el fundador del metodismo. Entonces, se convirtió de alguna forma en el propagador más destacado de la teología arminiana. Y esta expansión, ¿no es cierto?, de la disidencia nos muestra entonces que la batalla por la ortodoxia es constante. No quedó ahí y hoy día sigue esta batalla. Entonces, por eso nosotros es necesario que tengamos siempre la claridad para poder eh, defender, ¿no es cierto?, lo que nos enseña la palabra de Dios. Las ideas entonces que Dort rechazó hoy día mismo prosperan en una gran cantidad de denominaciones evangélicas contemporáneas, los pentecostales, los neopentecostales, las asambleas de Dios, hay varias, ¿no? Y los nazarenos, la iglesia, el movimiento restauracionista, bueno, como herederos, ¿no es cierto? Entonces nosotros de la Reforma debemos observar, ¿no es cierto?, que este eco histórico debemos verlo como con un discernimiento pastoral, reconociendo, digamos, que la tendencia natural del corazón humano siempre va a ser buscar un sistema donde su voluntad tenga alguna participación meritoria. Somos orgullosos en esencia y quisiéramos hacer algo para ayudar en la salvación. Pero esto va en contra, ¿no es cierto?, de la exclusividad de la gracia que confesamos en nuestras iglesias reformadas. Porque por gracia hemos sido salvos, por la fe. Y esto no es don de vosotros, dice la Escritura. Es un don de Dios. Entonces no hay nada que nosotros aportemos a la salvación. Entonces el eco de Dort nos llama también hoy día a seguir enseñando esta doctrina con humildad y amor, sabiendo que la victoria, ¿no es cierto?, la verdad no depende finalmente de lo elocuente que podemos ser, sino del poder de aquel que ha prometido
que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Entonces es necesario que siempre estemos atentos y podamos defender estas doctrinas de la gracia. Y por último, vamos a revisar este mapa teológico permanente. Entonces, ya terminando, ¿no es cierto?, con la clase de hoy sobre la ortodoxia y el cisma, vemos que los documentos que pudimos revisar, como son la Confesión Belga, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, de alguna forma trazan o forman, le dan forma a un mapa teológico permanente que guía a la Iglesia hasta el día de hoy, eh, constituyendo de alguna forma lo que se conoce como las tres fórmulas de unidad. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Este mapa no es un fin en sí mismo, eh, sino que es una brújula que apunta constantemente a la cruz de Cristo. No hay que perderse de allí jamás. A la cruz de Cristo y a la soberanía de Dios en cada aspecto de la vida. Eso es lo que nosotros sostenemos y eso es lo que enseñamos y eso es lo que creemos y eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La combinación de estos símbolos nos proporcionan este equilibrio perfecto. Y ahí analizamos, ¿no? La calidez de la confesión de Heidelberg, la lógica estructurada, ¿no?, de la confesión belga y la precisión judicial ahora de los cánones de Dort. Entonces, juntos, estos estándares nos están enseñando que la verdadera unidad de la Iglesia no radica en la liturgia o en la uniformidad de ritos, sino en la confesión de la verdad bíblica pura sobre el Dios Trino y la obra mediadora de su Hijo. Entonces, estudiar, ¿no es cierto?, estos credos, por eso es importante el estudio de ellos, nos va a capacitar para caminar con humildad, reconociendo que nuestra seguridad no descansa en nuestra propia fuerza, sino en el decreto inmutable de Dios y en la intercesión eficaz, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra única cabeza. Que este curso que estamos viendo también nos ayude a estar preparados siempre para ser fieles guardianes del depósito de la fe, enseñando con amor, pero con firmeza, ¿no?, para que la iglesia siga siendo la columna y apoyo de la verdad. Porque muchas veces estas doctrinas, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los 5 puntos del calvinismo o hablamos de la predestinación, es complejo porque incluso en nuestras propias congregaciones, a los hermanos les cuesta entender que nosotros no debemos ningún mérito y que no depende de ninguna forma y en ninguna parte de nuestras decisiones, sino que, como decía Spurgeon en un libro, todo de gracia, todo lo que hemos recibido es por gracia, ni por merecimiento, ni por nada más que la gracia de Dios. ¿Por qué nos eligió? Esa respuesta no la tenemos ahora. Alguna vez nuestro Dios nos la va a dar, pero nosotros al enseñar esta doctrina también hay que hacerlo con mucho amor. Hay varios predicadores que nos enseñan también que, por ejemplo, una persona que nosotros le estemos predicando tampoco necesita saber acerca de la doctrina de la predestinación, no es necesario, porque no es fácil descansar en estas doctrinas de la gracia, requieren cierta madurez, pero y al principio lo que hay que predicar es el arrepentimiento, eh, teniendo fe en la obra de Cristo. Así que de esta forma vamos a terminar esta presentación y van a quedar algunos minutitos para que podamos expresar cierta opinión y preguntas que podamos responder. Hermano Andrés, yo tengo ahí un comentario y una consulta. Primero que nada, gracias por la clase. Eh, lo que le iba a comentar es en relación a los 5 puntos como resumen del canon de Dort.
Yo he encontrado en varias ocasiones, sobre todo con teólogos y pastores de habla inglesa, que cuando se refieren a estos 5 puntos, se refieren al famoso acróstico de Tully. Lo critican bastante porque dicen que, y yo estoy de acuerdo con esto, que resume demasiado el contenido del canon de Dort y en ocasiones termina produciéndose como una especie de caricatura de las doctrinas al simplificarlo tanto. Se entiende que como herramienta didáctica lo hace de cierta forma más sencillo, pero a la vez pienso que genera ciertos problemas, sobre todo cuando uno escucha a alguien que critica el calvinismo, se basa mucho en estos 5 puntos como resumen, y de ahí generan una especie de caricatura, como lo dije, u hombre de paja de lo que verdaderamente enseña el canon de Dort. Entonces pienso que ese instrumento didáctico quizás está generando algunos problemas que no ocurrirían si es que los mismos calvinistas o reformados acudiéramos al documento histórico como tal, que tampoco es tan extenso y es mucho más rico, me parece a mí, en cuanto a la teología que el simple resumen del acróstico. Claro, claro, no. Es obvio que, como decíamos, no es un tratado de teología sistemática en sí mismo, por lo tanto, al no serlo, es obvio que se puede prestar para ello. Pero finalmente decíamos que es una triada, ¿no? No, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, más, ¿no es cierto?, los cánones. Ese sería como el, el compendio, porque sigue siendo un compendio, ¿no? Más profundo para poder defender el tulip, ¿no es cierto?, frente a los demás ataques. Pero es muy complejo la defensa. Yo les digo, incluso con material más profundo y sistemático, la gente muchas veces se resiste a creer, simplemente porque tienen una convicción y se ciegan en esa convicción y sacarlos de ahí, aunque les citen todos los pasajes bíblicos, es complejo, es complejo. Incluso cuando uno lee la confesión de fe de Westminster y habla acerca de la perseverancia de los santos, ¿no? También dice ahí que mucha gente puede vivir toda la vida pensando que la salvación se gana, se pierde, se gana, se pierde, y porque requiere cierta madurez espiritual también. Entonces, claro, por más que lo hagan una caricatura, y siempre lo van a hacer, independiente de la profundidad y de las fuentes que tengamos para defender los puntos. La consulta que tengo es en relación a las divisiones de las distintas denominaciones. Quería consultarle su opinión respecto a si es que en las doctrinas que se propusieron o que propusieron los remonstrantes y que hoy día sostienen ciertas denominaciones, si para usted, a su juicio, hay en algunas de esas doctrinas algo que ponga en duda la validez del Evangelio como lo comprenden ellos. Frente a lo que entendemos nosotros, ¿no? Sí, sí, porque seguimos admitiendo que son nuestros hermanos, los arminianos. La mayoría me parece que estamos de acuerdo en eso y pienso que es la forma correcta de entenderlo, pero a la vez hay ciertos puntos que me parece que son como bastante delicados, que están como a punto de rayar en que sea un evangelio distinto. Entonces quisiera saber si usted hay algún punto que le parezca especialmente delicado que podría terminar distorsionando el evangelio como tal, como lo consideramos que es el verdadero evangelio. Yo creo que un todo, los 5 puntos siempre están apuntando a la soberanía absoluta de Dios. Y mientras no se entienda eso, claro, cualquier punto que se salga de ese tronco infalible, digamos, se podría pensar, digamos, que es una aberración, ¿no? Teológicamente hablando. Eh, el mayor problema es la persona que sabe o que estudia profundamente y aún así decididamente no quiere aceptar la verdad. Yo creo que ahí estamos frente a una persona que podríamos considerar que no es nuestro hermano, digamos.
Pero la mayoría de la gente ignora estas cosas, no, no las estudia. Y es muy difícil, y yo conozco mucha gente del contexto pentecostal y otra iglesia, y prácticamente no estudian la palabra de Dios. O sea, el, se basan en las visiones, tuve un sueño y empiezan a contar sus sueños los predicadores. Entonces, de doctrina pura no la estudian muy poco, muy poco. Entonces, por eso decimos nosotros son nuestros hermanos, porque en el fondo eh, eh, podríamos llamar un pecado de ignorancia, pero que una persona decididamente, viendo todas las evidencias que la Biblia ofrece de Génesis a Apocalipsis, las decía ignorar, ahí podríamos estar frente a una persona que podríamos catalogar de no hermano, por no ser más ofensivo. Gracias, hermano. Le puedo hacer una consulta sobre el trabajo final. No me quedó claro el otro día. ¿Podemos tomar cualquier punto de alguna Sí. confesión? ¿Cómo es el trabajo final? Es un ensayo y aparecen propuestos algunos temas. ¿Ya? Y usted puede elegir uno de ellos y hacer Esos temas eh, están en la plataforma, ¿cierto? están en el libro, en el manual. A ver, lo voy a buscar. Ah, por eso yo no lo encontraba, porque Claro, no, estuve no, están revisando la plataforma, están en el manual. en el Ah, manual, propone ciertos temas. Entonces ahí ya, usted elige cualquiera de ellos lo puede desarrollar. ya. Ok, me queda claro. Gracias, Pastor. Ya, ¿algún ¿algún comentario más, alguna pregunta que podamos responder? Porque al final de repente no la sabemos todas. Así que... Solamente, pastor, acá José, Hola, hola, ¿cómo? hola, mencionar que también los 5 puntos del calvinismo se le conoce como la doctrina de la gracia, ¿ya? Y quizás en relación a la consulta que hacía el hermano anterior, ya sobre el arminianismo, los puritanos, ellos consideran que al no al no tener estos postulados de la doctrina de la gracia, la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia en los santos, es para ellos, al no tener estas, ellos consideraban que ya no sería fe de la Biblia, Mm, ¿ya? Los mismos puritanos decían que si no se tienen ese tipo de doctrinas como las arminianas, ya no serían las doctrinas bíblicas. Y también ellos postulan que como no son las doctrinas bíblicas, ellos consideran que ya no sería el cristianismo, ¿ya? Pero eso es dentro del punto de vista de los puritanos, ¿ya? Entonces, pero es interesante como los 5 puntos calvinistas se basan, del calvinismo, perdón, se basan en la gracia de Dios, sí, sí, cómo a través de esa gracia de Dios, Él nos provee la salvación a través de todo, y nos muestra que estos 5 puntos, nosotros como seres, como personas, seres humanos, no tenemos ninguna participación. Pues por gracia, es un favor de Dios que nos hizo y estos 5 puntos de vista nos hacen entender a nosotros cómo se desarrolló, cómo se desarrolla la salvación para nosotros, cómo Dios inicia la salvación y cómo nosotros llegamos a ser salvos, ¿ya? A través de estos 5 puntos del calvinismo o de las doctrinas de la gracia. Eso lo más, hermano. gracias, pastor. Eh, hermano, en la página 6 están en este caso, eh, los temas. Por ejemplo, credo apostólico y teología de Dios, el credo de Nicea, confesión belga, los catecismos históricos, la iglesia y sus confesiones, necesidad de una confesión que unifique a las iglesias independientes, para que lo pueda revisar. Gracias, Pastor. Hermano Hernán,
Sí, pastor. Básicamente quería hablar acerca de experiencias, no hablando de los metodistas que hablan de experiencia, pero sí, pero estoy hablando de experiencia en la calle, cuando uno, no estoy hablando de predicarle a la iglesia misma, dentro de del templo, no, cuando uno está en la calle, de eso quiero hablar, ¿sí? Generalmente los presbiterianos no salen a la calle, generalmente, y se predican ahí dentro. Y ese es uno de los riesgos que ocurre porque los metodistas y los otros hermanos, las otras nominaciones, abundan en la calle, entonces llenan a la gente con esas ideas, ¿cierto? Y cuando me ha tocado estar evangelizando, lo he hecho muchas veces, siempre hay un choque. ¿Cuál es el choque? Que ellos están acostumbrados a que ellos pueden negarse, decir no. Ellos están, usted le pregunta a alguien y ellos pueden, pueden decir no, 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 gracias. O sea, no, 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 gracias, me refiero, pueden hasta rechazar a Dios. No, ellos se sienten con el deber de rechazar. Pero cuando uno llega con la doctrina de que es de la gracia irresistible, que uno, cuando Dios llama, es algo que arrastra el cuerpo, arrastra la carne, arrastra todo, todo es irresistible, no hay una resistencia, uno se entrega. Entonces cuando uno llega con eso, ese choque, ahí hay un choque, ahí estamos hablando de, por ejemplo, de un punto, ¿no? De los que se resisten y los que de la gracia irresistible. Y enseñar eso, cómo se enseña, ¿cierto? Es realmente choca a la gente. Y lo que más le cuesta a las personas que entren en su corazón, de hecho se espanta, se van, que no quieren nada, que cuando tú les presentas la predestinación, por ejemplo, eso les espanta, saber que yo me salvé y mi mamá no, mis hermanos no, es porque tú le explicas, tú le puedes explicar, bueno, ¿y qué pasa con los que no son salvos? Eh, eh, uno, es complicado, ¿no? Porque ellos dicen, ¿y qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Qué pasa con mi esposa? Eh, eh, hay un choque, y ahí está. Esa es la razón por la cual debemos estudiar esta doctrina, por la cual debemos afirmarnos las confesiones, debemos afirmarnos en la de Hegel, ¿cierto? Y sobre todo del catecismo que nos enseñan en las clases de los domingos, en fin, en las iglesias. De eso tenemos que afirmarnos. Es verdad que la palabra es eficaz y no vuelve vacía y que el Espíritu Santo es el que convección de pecado, ¿cierto? Pero nosotros debemos prepararnos para esas preguntas cuando estamos en la calle y nosotros los presbiterianos no salimos a la calle y ahí es cuando no, pero somos muy buenos discutiendo dentro de cuatro paredes del templo, somos muy buenos, pero cuando estamos ahí y como dicen los hermanos ganando almas, uno tiene que estar ¿cómo se dice? ¿Preparado? Preparado, gracias hermano, preparado. Y eso ese es el punto que quería decir, nada más, del punto de vista evangelístico, de Claro. evangelización. Gracias, hermano. Bien, vamos a finalizar. Yo sé que los lunes son complicados para algunos, para todos en realidad, y vamos ya a finalizar en el día de hoy. Voy a pedir a nuestro pastor José González que nos dirija en una oración ya para finalizar. Dios Padre, gracias le damos por el día que nos has entregado, Amén. porque hemos visto su protección, su dirección, sus cuidados, su provisión durante este día, Señor. Y gracias, Señor, también le damos porque nos permites reunirnos para escudriñar la palabra, para aprender de ella y para así, Señor, cada día tener buenos fundamentos para defender nuestra fe, defender lo que la Biblia dice, Señor, para tener los argumentos necesarios, Señor, para eh,
derribar, Señor, toda cosa contraria a lo que es tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo hemos sido instruidos, hemos comprendido, Señor, a través de la enseñanza de estos catecismos, los cánones, Señor, y cómo vemos el desarrollo de su palabra a través de la historia, Señor. Gracias por ello, Padre. Pero también quiero solicitar que ahora al retirarnos cada uno quizás a recuperarse para el día de mañana, Señor, solicitamos que usted nos acompañe, que nos dé un descanso reparador a cada uno de nosotros, Sí, para Señor. así iniciar bajo su gracia, bajo su voluntad, un nuevo día, para que cada uno, Señor, realice sus labores cotidianas. Gracias por todo, Señor. Y toda la honra y la gloria la damos a ti solamente en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.